Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos podernos congregar en su nombre. Les recordamos que en este momento su teléfono debe estar apagado o en silencio, su corazón y su mente en la Escritura, a lo que hemos venido. Es día de santa convocación. Nuestra mente debe, aunque nos cueste a algunos más que a otros, parar. Hay muchas cosas que podrían en este momento estar en sus pensamientos, pero nada debe tomar el lugar de Dios en nuestra vida, y específicamente un día como este, que representa el descanso, la obra de Dios en Cristo, el que nuestras vidas descansan, dependen solo en última instancia de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestras capacidades, de nuestras relaciones, de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 24. Por 2 domingos consecutivos estuvimos leyendo Deuteronomio 24, 1 al 5. Hoy me gustaría que pudiéramos leerlo completo, el capítulo completo. No vamos a entrar posiblemente en todos los temas que vamos a ver cubre este capítulo 24, porque sigue siendo parte de aquellas instrucciones, ordenanzas, eventos que iban a enfrentar los que iban a entrar a la tierra prometida y qué Dios esperaba, cómo debían actuar. Eran hijos o habían sido llamados por un Dios santo, y la santidad de Dios debía procurarse, evidenciarse en todo lo que hacían. Al punto, solo les recuerdo que en el capítulo anterior, aun cuando el pueblo hubiese estado en una batalla, en un campamento, fuera de su casa, aun cómo cuidaban de sus desechos biológicos, para Dios era importante. Hasta eso, que uno podría pensar, bueno, pues, eso no debe tener ninguna implicación. No, estamos equivocados. El Evangelio tiene implicaciones en todo lo que hacemos. Y si usted no lo ha entendido, no ha entendido el Evangelio. Porque nuestra mente es que el Evangelio es solo salvación. Y reducimos el Evangelio a un escape del infierno, a un pase de avión hacia el cielo. Y eso no es correcto. De hecho, si lo que usted está buscando es escapar de una circunstancia, no ha entendido que a quien usted debe temerle no es a la circunstancia, es al Dios que puede enviarlo al infierno. Eso dice el Evangelio. Si van a temer, teman a aquel que puede mandar el alma al infierno. Vamos a tomarnos el tiempo de leer Deuteronomio 24. Y al leerlo completo, la idea principal de lo que quisiera poder que ustedes vean, evidenciar, demostrar, es que esa ley del divorcio que está contemplada en los primeros 4 versículos, aunque leímos del 1 al 5 en los primeros 2 domingos, forma parte una vez más de lo que Dios de antemano le exigía, le pedía, le demandaba al pueblo de cómo debía actuar. Y al ver ahora el cuadro completo nos va a ayudar a entender todavía más cuál era el propósito de ese permiso, como le llamó Jesús en Mateo capítulo 19, y no de esa ley como si fuera algo que ellos debían realizar. Leemos la Escritura y luego tenemos una oración y pasamos a la explicación. Lea así la bendita palabra de nuestro buen Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de obedecer diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no correrás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Que vamos con calma. En primer lugar, ya vemos que hay un sinnúmero de situaciones que Dios de antemano trae al pueblo que ha de entrar a la tierra prometida para que sepan, para que entiendan cómo Dios espera que ellos actúen. Para eso es su palabra. No hay que esperar al final del sermón para la aplicación. Lo que Dios nos lo dice con el propósito de que le obedezcamos, de que no tengamos excusas sobre qué debemos hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Es lo que a Dios le place, es lo que a Dios le agrada, es aquello que honra a Dios, es aquello que tiene como finalidad y propósito la gloria de Dios. Segundo, si se percató, no solo los expone a diferentes situaciones, les dice que eso es lo que deben hacer, pero todo el tiempo les recuerda que nunca olviden de dónde Dios los sacó. El tema es recurrente, el tema de la salida de Egipto. Fuisteis esclavos. No olvides que fuiste esclavo. Y teniendo en mente la esclavitud de la que ellos fueron liberados y con ello las circunstancias que vivieron como producto de la esclavitud, Dios los llama a no llevar a cabo las mismas acciones de las cuales o con las cuales ellos en el pasado tuvieron que enfrentarse y se quejaron. ¿Cuál es el propósito general? Porque no termina en el capítulo 24, en el 25 continúa, ya veremos, pero no podemos cubrirlo todo a la vez. Pero el capítulo entero nos permite ver lo que les estoy diciendo. De hecho, si unimos el capítulo anterior, donde está hablando de que sus acciones son importantes para Dios y van a contar con el favor divino, como lo era, ya lo hemos dicho, el que debían cargar con una pala, porque Dios era santo y Él habitaba en el campamento y no estaba bien que ellos salieran y dejaran el excremento allá afuera, había que taparlo. Para ellos tal vez eso no sería importante, no sería significativo, y Dios le dice, para mí es significativo. Todo es significativo. Y es Dios quien le atribuye el valor y el significado a las cosas, no nosotros. Pero ese capítulo anterior, solo les recuerdo, que también trató el tema de la siembra o de la cosecha. De no ser minuciosos a la hora de recoger todos los frutos. No es que dejaran perder los frutos, pero debían tener conciencia de que había otros que necesitaban y que si alguien pasaba por el campo no debía molestarles. Si no estaban robando, solo al pasar, al cruzar en el camino tenían hambre, que pudieran comer. Que no lo vieran como una pérdida, que lo vieran como un parte de bendecir la vida de otros. Y eso es algo que nos cuesta en nuestro egoísmo irracional en el que vivimos. De hecho, esas son las razones por las que todo el tiempo estamos hablando de si esto es mío o esto es tuyo. Hay una razón de propiedad en la Escritura y la hay, no voy a decir que no. Me refiero a ese egoísmo de que queremos saber que si podemos adquirir más, ¿qué podemos tomar que es nuestro?
no como de lo que tenemos podemos compartir. Es triste. En ese capítulo 23 de Deuteronomio, también se nos recuerda que cuando hacemos votos, pacto, compromiso, debemos cumplirlos. ¿Qué es mejor? No abrir nuestra boca. A mí me decían que uno se ve mejor calladito. Hay una expresión pueblerina, ya ver, me gustan mucho las expresiones del campo. Creo que hay mucha sabiduría en muchas de ellas. Uno es dueño de lo que no dice y esclavo de lo que dice. Y usted dirá, ¿y qué relación tiene eso con el inicio de capítulo 24 de Deuteronomio? Muchísimo. Porque el matrimonio, que era algo que iba a estar sucediendo porque Dios lo estableció, pero recuerden que en las circunstancias del pueblo que va a entrar, es un pueblo principalmente ¿qué? En términos de edad, ¿qué? Joven. Porque sus padres fueron condenados a morir en el desierto. No podemos olvidar el contexto. Y ellos debían saber que aunque el matrimonio había sido colocado por Dios y establecido por Dios, ese compromiso era un compromiso que uno estaba obligado delante de Dios ¿a qué? A cumplir. Fíjese que el versículo 5, luego de la ley del divorcio, se estipula que cuando alguien se casara, entraba en casamiento, ese primer año se buscase en lo posible no comprometer a ese hombre. No es que no trabajara, el que no trabaja que no coma. No es que iba a vivir un año del aire, del cuento, de la nada. Pero no se le colocase en alguna obligación como salir a la guerra, porque su primera obligación, y no está hablando de la importancia del estado marital, su responsabilidad no era que su mujer lo hiciera feliz a él, era que él, se lo leo, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No para que la mujer lo alegrara. Escúchenme bien, varones. Y yo me lo estoy diciendo. Tomaste esposa y posiblemente lo que piensas es en casi una empleada doméstica. Alguien que llegaste del trabajo, te tenga la comida. Alguien tiene que cocinar. Alguien que te lave la ropa. Que cuando tenga sed le diga, no sé, Juanita, amorcito, mamita, no sé cómo usted le llame, cariñito, tráeme agua, porque usted no se quiere parar. Ya se le empiezan a atrofiar las piernas y la circulación no le da para poderse poner de pie. Fíjese lo que dice, porque debemos tomar las palabras de Dios como se dicen. Y está puesto de esa manera porque Dios sabe que en principio ese hombre, su mente estaba en ver cómo, qué es lo que le podía sacar a la mujer, qué la esposa le podía dar. Y esa es parte de nuestro estado caído. No en qué yo puedo beneficiar a mi esposa. En qué yo puedo hacer que ella sea una mejor mujer, una mejor hija. ¿Cómo la puedo cuidar? ¿Cómo la puedo proteger? ¿Cómo la puedo amar? Porque nuestro estado caído egoísta, lo único que está mirando es ¿qué nos dan? De hecho, Jesús nos los advirtió y nos dijo que debíamos aprender el principio
de que debíamos experimentar mayor gozo al dar que al recibir. Pero mire si el estado humano caído es tal, que esa es una de las razones por las que nos gusta el tiempo de Navidad. No me quiero salir del tema, pero lo voy a mencionar. Porque en Navidad hablamos de Cristo, no en los hogares cristianos no se habla de Cristo en la mayoría. Las bombillitas y las cosas que pones en tu casa no hablan de Cristo. De hecho, si conocen la historia, fueron colocadas precisamente para alejarnos del verdadero escenario de Cristo. Especialmente en nuestros países latinos que deberíamos conocerlos, pero no los conocemos, por eso es otra razón histórica del mito de la leyenda negra. Los españoles son unos demonios y unos asesinos, nos masacraron. Pero de ellos aprendimos no la historia de Santa Claus, porque Santa Claus fue un invento. En todo caso, celebramos los reyes, asociados en parte sí a la Escritura. No en el tiempo en el que pudo haber nacido, pero al menos había un contexto realmente que ligaba lo que celebramos a la Escritura. Pero un gordito repartiendo regalo a niños que se portan bien. Una iglesia reformada sabe que los niños ni nacen buenos, ni son buenos, y la mayoría de ellos no merecen regalos. No me voy a quedar ahí, no se asuste. Es que es más fácil hablarlo ahora fuera de temporada. Porque si usted estuviera ahora mismo con toda la luz que usted gastó en las bombillitas en Navidad, luego va a decir ese pastor, yo me voy a una iglesia donde no me critiquen mi árbol de Navidad. La razón por la que lo digo y lo traigo a colación es porque lo que nos gusta de ese tiempo es que es un tiempo para nuestras codicias. Es un tiempo para que nos den regalos, para recibir. Solo lo traigo en este momento dado por esa razón, por lo que estoy hablando. Así que Dios le recuerda al pueblo que tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Si usted mira el capítulo en términos generales, tenemos una responsabilidad los unos con los otros. No somos islas. Tenemos contactos con otros. Lo digo como isla en el sentido de una geografía. Usted sabe que la isla, pues, un pedazo de tierra que está rodeado de agua, de cuerpos de agua. Usted no es una isla, usted no es solo. Nuestras acciones, lo que hacemos o no hacemos, porque no solamente está colocado en lo que hacemos, sino también en lo que no hacemos. En todo debemos cuidarnos de considerar el compromiso que hemos hecho y nuestra responsabilidad sobre aquel que juramentamos en el caso del matrimonio o con aquellos que vivimos. Por eso cada uno de los ejemplos que se dan, que no vamos a entrar hoy a todos ellos, buscan colocar en la mente del pueblo que va a entrar que lo que hacían, sus decisiones, antes de llevarlas a cabo, debían en ellas considerar ¿a quién? Al pueblo. Alguien te debía. Lo propio es que pague. Pero Dios le dice, pero hay límite. Porque si le prestaste a alguien sabiendo que tiene necesidad y que no está en las circunstancias en este preciso momento para poder pagarte, Dios dice, no seas cruel. Le estás pidiendo algo que ni tú necesitas.
como en el caso que llega, ya veremos, de pedirle su capa. Aquello que tenía el pobre para poder colocárselo para dormir en la noche. Le dice, no te atrevas a quedarte con su cobija. Cuando llegue la tarde, si se la has retenido, te tienes que acordar de la misma manera en que fuiste a pedírsela. Te tienes que acordar que se la tienes que ir a llevar. Porque no puede dormir sin ella. Y así sucesivamente. Entonces Dios cuida. ¿Oh, sí? Hay un valor en la ley de Dios. Salud nos saca de nuestro egocentrismo. Porque nos hace pensar. Nos obliga a pensar en que somos parte de una grey, de una familia, de un pueblo. Esos que se daban en casamiento no debían tomar la porción de la ley del divorcio como algo que ellos podían usar para simple y sencillamente quebrantar el pacto. Porque ya hemos visto que Dios es celoso y que de antemano nos dice que es mejor que no nos comprometamos si no vamos a cumplir. Pero cuando usted se comprometió, no solo se comprometió con su esposa, con su esposo, dentro de nuestra cultura, posiblemente usted también juró delante de Dios que usted iba a cuidar de ese hombre, que usted iba a cuidar de esa mujer. ¿En riqueza o en pobreza? ¿En salud o enfermedad? Pero parece que luego se nos olvidan las palabras. Quiero recordarle que a Dios no se le olvidan. Somos lindos para la foto y para la fiesta. Cómo nos gustan los cuadros. Para ver lo lindo que somos. Pero cuán torpes somos. Padecemos de Alzheimer, amnesia. Para recordar lo que son nuestros deberes. Que nadie nos debería recordar. Deberíamos nosotros estar conscientes de que nos comprometimos. Y a no hacer que medie una situación real. Ese pacto hay que cumplirlo. Les había mencionado que algunos ven, para poner fin al tema del divorcio y poder avanzar, que la única razón real que muestra el Nuevo Testamento, según ellos, para que pueda disolverse, quebrantarse, dar paso a un divorcio que esté dentro de la voluntad de Dios, en el sentido no que Dios se goce en el divorcio, porque Malaquías claramente establece que Dios repudia el divorcio, porque es contrario a lo que Él estableció, a lo que Él quiere. Por eso Jesús le aclaró, y ya lo vimos, a aquellos que le preguntaron si el hombre tenía la libertad, el derecho de despedir a su mujer por cualquier causa, que ese derecho no lo tenía. Y que Dios no les había ordenado divorciarse, que les había concedido un permiso. En el caso de que el hombre realmente entendiera que no iba a poder amar, proteger, cuidar de esa mujer por ciertas circunstancias. Según algunos teólogos o comentaristas y pastores, la única razón que existe es el adulterio. Vamos a Mateo capítulo 5.
Quiero mostrarles algo, lo vamos a leer, pero para que ustedes vean lo significativo de cuando estamos haciendo un ejercicio interpretativo, tomar en consideración el libro que estamos leyendo, su propósito, obviamente su contexto general, pero el contexto inmediato. O sea, ¿de qué se viene hablando? ¿Cuál es el tema específico que se está tocando en ese pasaje que yo estoy queriendo entender? Y ya sabemos, porque lo vimos brevemente a la luz de Deuteronomio 23 y 24, que ese permiso o ley del divorcio está colocado dentro de una serie de ordenanzas, disposiciones, reglamentos que tenían como propósito, varios propósitos. El principal, que el pueblo entendiera que debía andar en santidad porque tenía un pueblo que era santo. Que si querían contar con el favor de Dios, debían actuar conforme a la Escritura, o sea, ser obedientes. Que sus compromisos debían ser leales. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Si no se puede comprometer, mejor no se comprometa. ¿Me entiendes? No me puedo comprometer. Es mejor que no te comprometas, que te comprometas y no cumplas. Que en cada acción que tomasen o llevasen a cabo, considerasen la situación de su hermano. Porque ellos habían sido esclavos. Y habiendo pasado por aflicciones y situaciones, no debían ellos colocarse como el opresor de sus propios hermanos. Lo que era justo y lo que estaba en derecho estaba en derecho. Pero tenía que haber espacio para la misericordia. Que se trabajaba, porque el que trabaja, dice el Nuevo Testamento, que no coma, pero que cuando se trabajara, se pensase no solo en suplir las necesidades propias de la familia, sino en trabajar y en poder aportar y tener algo también para compartir con otros, dice el Nuevo Testamento. Vea que lo mismo hace Jesús en Mateo capítulo 5 al unir la llamada ley del divorcio con el juramento. ¿Casualidad? Causalidad. Antes de leerlo, mire la perícopa, el encabezado, el título que lleva su Biblia o la mayoría de las Biblias en la parte superior al versículo 27. Mi Biblia dice Jesús y el adulterio. Y luego baja al versículo 31, hay un encabezado que ahora toca el tema como tal del divorcio separado del adulterio. Jesús y el adulterio. Tiene mi Biblia en el versículo 31 como perícopa o encabezado o título. ¿Y cuál es la perícopa o el encabezado o el título que le sigue? Jesús y los juramentos. ¿Hay alguna relación entre el estado marital, el divorcio y los juramentos? Pues claro, lo hemos visto ya en Deuteronomio. Porque Jesús no está trayendo nada nuevo. Está basando su enseñanza en lo que fue dicho por Dios mediante Moisés en la ley. Y ya hemos visto que es parte de lo que quería establecer, que el matrimonio que está centrado dentro del propósito de Dios y que implica un juramento, un compromiso, un pacto marital, ese pacto marital debe ser obedecido. Por eso es que el versículo 5 dice, te casaste con esa mujer, debes entregarte ese año, debes fortalecer esa relación, debes amarla. Por eso a ese hombre se le concedía esa gracia del pueblo estar en una situación de que él quedaba libre, por ejemplo, de participar en un escenario de guerra. Porque era más importante
en ese momento dado que él cuidara de su esposa, que cuidara de su país. Entonces hay prioridades en la vida. ¿Quién establece las prioridades en tu vida? ¿Quién establece lo que es importante en nuestra vida? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Debe establecerlo Dios, no la sociedad, no el gobierno. Dios. Y dentro del matrimonio, la prioridad del hombre, fíjese que en Deuteronomio 24:5 ni tan siquiera es tener un hijo. Y está colocado dentro de lo que es parte de lo que está implícito. No está explícito, no está pronunciado ahí literal, pero parte de la razón por la que ese hombre iba a estar es porque se esperaba que una de sus responsabilidades y uno de sus deberes y uno de los goces que tenía el matrimonio era poder tener hijos. Pero no se coloca al hijo como la prioridad. Lo que quiero que vea es que amase, que alegrase a su mujer. Porque ese es el orden. El orden no son los hijos. Lo hemos dicho 1000 veces. Usted o corrige su casa o Dios lo va a corregir. Cuando usted inicia en su vida de relación o cuando usted conoció a esa persona, obviamente no estaban los hijos. Pero si hubiese alguien, no, el enfoque usted lo ve en los que se casan con hijos ya. Los hijos a veces se quejan de que los padres se olvidan de ellos. ¿Por qué? Porque la relación se centra en ¿quién? En los adultos. Pero Dios lo estableció de esa manera. No es que olviden a los hijos, pero es que Dios estableció que así fuera. Y cuando esos hijos crecen y ya hay problemas maritales, la tendencia lamentable es a sustituir una cosa por la otra. ¿Y cómo sustituye? Ni te das cuenta. Colocas al nene, a la nenita, a los hijos por encima del esposo. Tienes problemas con el esposo o con la esposa. Y buscas una zona de confort o de escape a tu situación. Y ese primer escape que tienes en tu casa son tus hijos. Cuando lo haces, deshonras a Dios. Deshonras tu matrimonio y no estás cumpliendo con lo que Dios ordena. Quiero que me escuchen. Yo no creo que me estoy equivocando. Estoy seguro de lo que estoy hablando. Los hijos no lo tienen que entender. De hecho, los hijos lo esperan, aunque usted no lo crea. Porque la mejor bendición que puede tener un hijo en un hogar es ver que sus padres, que aunque ellos saben que no son perfectos, se respetan y se aman. ¿O usted cree que un hijo está bien porque usted le regale un sistema de juego, pero lo oiga usted gritándole a su esposa? La razón por la que vamos a Mateo capítulo 5 es por varias razones, pero la primera es que vea que hay una relación entre nuestro compromiso, entre nuestro pacto marital, y por eso va ligado el tema adulterio, divorcio, juramento. No es casualidad el orden y la forma en que Jesús lo trae. Porque los judíos terminaron usando la ley, como vimos en Mateo 19, no bajo el propósito de Dios. Y tomaban la ley no para pensar lo que iban a hacer, porque ellos se habían comprometido de cuidar a esa mujer y alegrarla, sino que buscaban cualquier situación o falta para romper el lazo marital. Y en muchas ocasiones, cuando ese lazo marital se iba a romper, no en todas, porque no lo dice, pudiera haber alguien en el medio. Y cuando la razón no es real,
Y solo se está buscando quebrantar el lazo porque ya los ojos se han ido hacia otro jardín. Aunque cumplamos con la disposición de la ley, Dios lo ve como adulterio. Porque estamos haciendo un uso ilegítimo de la ley, pretendiendo ser fieles a la ley, para cubrir ¿qué? El que ya estábamos codiciando, mirando hacia otro lugar donde nuestros ojos no debían estar. Y por eso finalmente termina con el juramento. Porque el matrimonio es un estado de pacto, donde se hace un juramento. Y donde usted se comprometió a buscar el mayor bien, a preservar, a cuidar y amar la vida de esa persona que dentro del contexto normal estaba protegida, cuidada y amada dentro de su familia. Pero que usted ahora asume el papel y toma la responsabilidad de cuidar y velar por ella. Entonces eso hay que llevarlo a cabo. Mire cómo dice el versículo 31, porque también vinimos acá, porque este es el pasaje de base de que solo existe una única razón para que pueda haber un divorcio. Y si no es esta razón, usted tiene que aguantar y lo que sea y mantenerse en la relación. No se puede divorciar, porque la única razón, según muchos, es que haya adulterio. ¿De dónde lo sacan? Vamos a leer el pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 31 dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ya sabemos que cuando está diciendo que cualquiera que repudie, tenemos que irnos al capítulo 24, versículo 1, cuando dice: cuando un hombre no le agradare a su esposa por haber hallado en ella algo indecente. También fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ese yo os digo implica un cambio en la ley. Pero yo os digo, Jesús con eso ya está implicando o diciendo que lo que él vino a hacer es a cambiar la ley. Porque me parece que en el contexto del Sermón del Monte, Jesús fue muy claro y dijo: no penséis que he venido a cambiar ni a abrogar la ley. He venido a darle un fiel cumplimiento. Fiel cumplimiento. En otras palabras, a recordarle lo que la ley decía y el verdadero propósito detrás de la ley. Entonces, eso debe guiar mi interpretación. Ya algunos empiezan mal, porque toman el inicio del versículo 32 como si lo que Jesús estuviese diciendo: bueno, esto fue lo que dijo Moisés, pero esto es lo que yo digo. Entonces lo que Jesús dice y lo que Moisés dice entra en contradicción. Tengo que colocarlo de esa manera para que usted vaya entendiendo por qué unos llegan a unas interpretaciones. Pero yo os digo, es Jesús hablando, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjese que para empezar, ni tan siquiera aquí dice que la razón por la que la repudia es por adulterio. Le llama fornicación. Pero una persona casada, según la ley, no fornica, adultera. Y el que comete adulterio, que tiene que ver claramente, y lo vamos a ver por lo que Dios dice, por la codicia, por la insatisfacción.
Si estás buscando el hombre perfecto, no existe. Y si estás pensando cambiar a tu mujer porque crees que hay otra mujer, esa también tiene falta. Tiene que haber una razón justa por la que uno realmente entienda que es imposible, aunque uno se comprometió, en continuar esa relación. Voy a regresar al tema ahora del adulterio. No hemos terminado, pero quiero que vean la relación. Porque aquí aparece la palabra adulterio y les mostré, o quise que vieran, la secuencia de las 3 perícopas. No porque las perícopas sean bíblicas, solo me dirijo a la perícopa porque nos permite ver de qué tratan los versículos. Toca el tema del adulterio, luego el tema del divorcio y luego el compromiso o los juramentos. Y lo que les estoy diciendo es, ¿creen que está colocado en un orden inusual? No. Hay que entender el orden y entender la ley para entender por qué Jesús dice lo que dice. Porque Jesús no está cambiando la ley, pero tiene que corregir la forma y manera en la que se ha venido usando la ley. Mire lo que Jesús señaló sobre el adulterio. Iniciamos en el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Escuche bien. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recuerda que el adulterio, con que solo aparezca la palabra adulterio, está hablando de alguien que ya está en una relación de pacto, juramento. Y que la ley establecía que el varón debía alegrar a su esposa. Deuteronomio 24:5. Se lo recuerdo porque todo lo que estamos hablando es importante. Él tenía una responsabilidad sobre esa mujer que había tomado. Él debía cuidarla, amarla, protegerla. Si había dado un voto, debía cumplirlo ante Dios. Pero en nuestro estado caído, en nuestra insatisfacción, la ley fue vista como una puerta, como una oportunidad de poder escaparnos de esa camisa de fuerza, según algunos, y buscar una forma de poder entablar una nueva relación. Dice que cuando un hombre, podría ser una mujer, pero en el caso aquí lo está trayendo desde el punto de vista del varón, pone su mirada no en su esposa. Ya ven por qué la Escritura en Proverbios, en el Nuevo Testamento, dice que los casados, que el matrimonio, deben hallar plenitud. El proverbista en el capítulo 5 dice, alégrate con la mujer de tu juventud. El que ha hallado esposa ha alcanzado la benevolencia de Jehová. La epístola a los Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Jehová. Pero yo digo que cualquiera que pone su mirada o mira a una mujer para, fíjese, no está diciendo que la mire, aunque cuidado en cómo miramos, porque es muy difícil el hilo de que usted diga, no, yo la estoy mirando porque se ve muy bien vestida, se ve guapa, está elegante, es bonita. A veces es mejor ni empezar a ver si es elegante o si es bonita. Si usted tiene su mujer, a su mujer es la que usted tiene que ver bonita. Los halagos son a su mujer, que es la que Dios le dio. Esa es la tierra que Dios te dio. De hecho,
El versículo 4 de la ley de Deuteronomio usa la misma expresión en hebreo que se utiliza cuando aquellos iban en un campamento y no cuidaban la santidad de su campamento y dejaban excremento afuera y ensuciaban el terreno. Y Dios dice, eso no está bien, yo soy un Dios santo, yo habito entre ustedes. Eso no lo pueden hacer. Llevan una pala, cavan y lo entierran. Y el versículo 24 de la ley dice que aquel que coloca culpa sobre su esposa, no habiendo realmente una razón, luego que ha envilecido la tierra, la ha declarado contaminada, literalmente está diciendo que la tierra es inmunda. ¿Cómo luego puede pensar querer tomar esa mujer? Entonces el pasaje no está diciendo que la mujer era inmunda. Él la vio inmunda. ¿Me van entendiendo? Por eso hay que leer con calma. Porque Deuteronomio 24:4, que no es una puerta abierta, es todo lo contrario, es piensa bien. Actúa con cordura, con mesura. Porque si llegas a tomar una decisión equivocada, no hay marcha atrás. Si vas a declarar que esa mujer es inmunda, si vas a decir que esa tierra está contaminada, la tierra que Jehová te da, más vale que entiendas lo que estás declarando. Porque luego no quieras asentarte nuevamente en esa tierra. La declaraste sucia. Entonces Dios le está diciéndolo, porque si la mujer realmente actuó con vileza, si la mujer realmente a la que se está usando con certeza la ley ha cometido algo, la ley tiene sus razones que podrían conllevar la muerte como un verdadero divorcio. El problema existe cuando realmente, como Jesús dijo, y se puede codiciar no necesariamente poniendo la atención en alguien, sino dándole paso a la mente de que si yo estuviese con otro hombre, con otra mujer, me fuera mejor. Porque a lo mejor usted piensa, no, para que exista realmente, lo único que requiere es que un hombre encuentre, o un hombre una mujer, o una mujer un hombre que le guste, que le atraiga, que sea atractivo, que sea codiciable, como Eva vio codiciable el fruto agradable, aquel que Dios dijo no debías comer. ¿No? Por lo general no empieza con otro rostro, empieza en la mente. Es que yo no sé si este es el amor con la que yo me debo haber casado. Pues entonces, por eso es que nuestros compromisos, mientras más serios son, debemos tomarlos con mucho cuidado. Porque el peso no se lo asignamos nosotros nuevamente, lo coloca Dios. Y uno de los problemas principales de las relaciones maritales es ese. El que establecemos relaciones de pacto sin entender cuál es el propósito del matrimonio. ¿A qué yo me estoy comprometiendo realmente? ¿Cuál es mi compromiso con esa mujer? ¿Cuál es mi compromiso con ese varón? Mire si los seres humanos saben que demanda un compromiso, que esa es la razón del concubinato o la razón de qué. ¿Cómo le llaman? De no casarme y vivir ¿cómo? Porque esto me permite tener una relación similar a la marital, pero sin firmar nada. Somos dos aves libres para irnos de la jaula. Nadie ha cerrado la puerta de la jaula. Estamos los dos dentro, pero la puerta está abierta. No tiene llave. Ay, qué lindo suena eso. Eso suena a estúpidos, a tontos, a necios, a insensatos, como dice el libro de Proverbios. A personas que no consideran y no tienen valor por lo que Dios ha establecido.
que no entienden que sus ideas y sus razonamientos no solo van a traer quebranto sobre sus vidas, van a dañarle la vida aún a aquellos que ellos dicen amar y van a nacer en ese hogar desventurado, donde ni tan siquiera esos hijos que van a venir hay un compromiso entre esos padres. Es triste. Pero el pueblo de Dios no podía actuar de esa manera. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Obviamente sabemos que no es literal. ¿Qué está diciendo? Que las circunstancias que tú conoces y que yo puedo conocer que podrían propiciar eso no debe estar en nuestra vida. Eso puede ser hasta una amistad. Fíjate, mira todos los problemas que tú tienes porque te pusiste a casarte con esa mujer. Yo por eso no me caso. Yo tengo, tú sabes, yo salgo y con la que quiero paso la noche. Tiene que cuidarse. ¿Con quién usted se relaciona? ¿Qué usted escucha? ¿Qué usted ve? ¿Por qué habla de los oídos? ¿Por qué habla de la vista? Porque Gilberto vive en este cuerpo, pero este cuerpo se pone en contacto a través de los sentidos que Dios nos da. Y nos dio principalmente 5 sentidos. Y uno de los sentidos o de las formas en las que el ser tiene contacto con lo creado, disfruta lo creado, la vista, el olfato. Entonces debemos cuidar dónde ponemos nuestras manitas, a dónde apuntan nuestros ojos, qué escuchan nuestras orejitas, a qué le damos con la lengua. Pensamos que esas cosas no son importantes. Oh, sí lo son. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces comienza todo ¿con qué? Con la insatisfacción, lo que leíamos en la mañana en Proverbios, la codicia. La codicia no estuvo presente en el primer pecado en la caída. ¿Qué es la codicia? La insatisfacción. El no poder disfrutar lo que Dios ha provisto, lo que Dios nos ha dado. Porque hay algo más que pensamos o que alguien nos ha hecho pensar que hay algo mejor, que hay algo que falta. No, no hay algo que falta. Dios colocó lo necesario cuando creó. Cuando ese hombre utiliza la ley del divorcio de una manera ilegítima, Dios le está diciendo al pueblo que para efectos de él es como si hubiesen cometido adulterio. Y como si llevaran a esa persona con la que se comprometieron, porque estaban vinculados en un pacto marital, a que ella entrara en una relación de adulterio con ese hombre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está cambiando la ley. Jesús no está diciendo que la causal única es adulterio. De hecho, no lo está diciendo porque el adulterio tenía en la Escritura un solo dictamen. Y está en la Escritura en Juan 8, por dar un ejemplo. Muerte. Se lo voy a probar. Vaya conmigo a Juan 8. Nos va el tiempo. Juan 8.
En el capítulo 8, Jesús se asevera con relación a una mujer que aparentemente y alegadamente había sido sorprendida en el acto de adulterio. Claro, no trajeron al hombre, solo a la mujer. Lo que ya de antemano muestra que no había una razón real justa de hacer cumplir la ley, pues si de la ley se trataba, ambos debían ser juzgados. Porque usted no adultera solo. Mira el versículo 4 del pensamiento. Le dijeron maestro, a ese maestro es Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesús sabía lo que decía la ley. De hecho, nosotros también deberíamos saberlo porque ya lo vimos en el capítulo 22 de Deuteronomio. Que en el caso en el que hubiera adulterio no hay ninguna ley de divorcio aplicable, es muerte. O sea que el invento de que es adulterio, no es que en nuestro contexto, en nuestro tiempo, que nosotros no tomamos la ley del Antiguo Testamento como que deba cumplirse y si hay alguien que adulteró, sacarlo y llevarlo al tribunal para que lo apedreen o nosotros mismos apedrearlo. Que entonces eso pueda dar paso al divorcio, no a la muerte, lo entiendo. Pero decir y avalar y usar esta porción para decir que de aquí se establece la única razón para que pueda surgir el paso al adulterio es falso. Hermenéuticamente un disparate. Déjeme darle un contexto, sé que el tiempo ha avanzado para probárselo. Vamos al Antiguo Testamento, no al Nuevo, al Antiguo Testamento. Vayan conmigo al libro de Esdras. Esdras y Nehemías, pero vamos a Esdras. Está después de Segunda de Crónicas. Están los dos libros de Samuel, los dos libros de Reyes, los dos libros de Crónicas y está el libro de Esdras. Solo 2 capítulos, voy a ir un poco breve por el tiempo, ya ha pasado gran parte. Mira el capítulo 9, cómo inicia. Oración, mi Biblia tiene un encabezado, dice oración de confesión de Esdras. ¿Cuál es el contexto? El pueblo ha salido a reconstruir Jerusalén, específicamente el segundo templo, ya que el primer templo había sido destruido por los babilonios. Y parte de ese pueblo que había salido a reconstruir, que no salió todo el pueblo, habían caído en uno de los mismos pecados que hemos leído en Deuteronomio que no debían ¿qué? Llevar a cabo, que era casarse, unirse en pacto marital con otros pueblos que tuviesen otra mentalidad y dice la razón, otra circunstancia, otro estilo de vida, porque terminarán deshonrándome. Van a terminar como Salomón. Capítulo 9 de Esdras dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, a Esdras. El pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. De los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y hacen conforme a sus abominaciones, tal como Dios dijo. Cuídate con quién pasas tiempo, quiénes son tus amistades, a quiénes llamas tus amigos. Yo tengo muchos conocidos amigos, creo que ni una mano me da. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y escuche, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra.
El matrimonio no solamente es un acuerdo y un pacto, sino que Dios lo categoriza o lo coloca como algo que es sagrado, santo. Y como nosotros, ¿qué nos ha pasado? Que hemos cogido eso que Dios dice que es santo y lo hemos trastocado. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Nos vamos ya, pero permítame unos minutos de contexto. Para que usted vea por qué necesitamos todo el tiempo de Dios. El pueblo acaba de salir de un tiempo de juicio brutal, duro. Si usted quiere leer lo duro que fue el juicio, se lo hago sencillo. Si no lo ha hecho, lea el libro de Lamentaciones. Que estoy seguro que no lo ha leído la mayoría. ¿Por qué se llaman las Lamentaciones de Jeremías? Y ahí le va a dar un contexto de la situación dura por la que Dios pasó al pueblo por su pecado. Uno esperaría que un pueblo que ha pasado por el juicio de Dios y que luego de ese juicio estuvo 70 años cautivo en Babilonia y que por la gracia de Dios se les permite regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad y establecer el templo, andasen derechitos. Ya se les había olvidado. Llegaron a la tierra y parte de los mismos pecados que Dios dijo que se debían cuidar, que iba a traer, que ellos cambiaran sus costumbres, que no consideraran lo que Dios les había dicho, que no lo hicieran, exactamente eso es lo que habían hecho. Así que si usted se tragó el cuento, lo dijimos en la mañana, que usted lo que necesita es pasar por ciertas situaciones o su hijo o un familiar para que aprenda, no aprendemos. Si Dios no está, no aprendemos generalmente. Volvemos en nuestra torpeza, en nuestro pecado, en nuestra arrogancia a caer. Y mientras más caemos, más fácil se nos hace caer la próxima vez. Mira el versículo 6, la reacción de Esdras. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras acaba de llegar para continuar la obra de reconstrucción y no lo toma de manera liviana, vana. Ora a Dios y le dice, Dios, no sé ni cómo acercarme a ti en oración. No sé ni cómo dirigirme. Aquí estamos de nuevo en el mismo pecado. Enlodados nuevamente. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro, como hoy día. Esdras sabía por qué habían pasado por donde habían pasado. No le echó la culpa a los pueblos que estaban fuera. No se puso a contender con el Altísimo. Nosotros. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Estoy en el versículo 8. Para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario,
a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Dice, nos castigaste y lo merecíamos. Te has dignado a tener misericordia y a darnos la oportunidad de tener un nuevo inicio. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar su ruina y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras injusticias. O sea, él reconoce que el castigo debió haber sido mucho más duro. De acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿Cuál fue el resultado o la conclusión a la que llegó el pueblo? Que aquellas relaciones no estaban aprobadas delante de Dios. Que aquellas relaciones había que romperlas. Mira el capítulo 10. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Cuál era la esperanza? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. No solo algunos se habían casado, tenían ya hijos con esas mujeres. Y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. O sea que el pueblo se comprometió a que todos los que habían entrado en relaciones no acordadas por Dios debían romper esa relación. Aquí no hay adulterio. Aquí no hay fornicación. Aquí hay un claro mandamiento de cómo podían disfrutar y cumplir con el vínculo marital. Y aunque no eran todos, luego lee en su casa el contexto,
si permitían que todos aquellos que habían hecho ya ese pecado con sus hijos se mantuvieran allí, la implicación es: no contamos con el favor de Dios y vamos a ser nuevamente destruidos. ¿Y qué acordaron? Por tiempo, versículo 19 en el capítulo 10. Y dieron su mano en promesa. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecerían como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Del versículo 20 hasta terminar el capítulo están todos y cada uno de los matrimonios que, aunque dentro de la sociedad habían sido aceptados, para Dios eran relaciones ilícitas. Lo que ya muestra lo que habíamos dicho, que el hecho de que dos personas se unan y crean que porque ellos dos se unen, Dios tiene que aceptarlo y que eso está bien delante de Dios, eso no enseña la Escritura. Se dieron más de 100 divorcios. Y entre los que se divorciaron, si lo lee luego con calma, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. No era el pueblo abajo. Desde los sacerdotes. Los sacerdotes todavía tenían unas exigencias mucho más definidas para contraer matrimonio. No voy a entrar en ellas porque no es el tiempo. Pero lo que está diciendo es que ni los sacerdotes habían respetado el matrimonio. Necesitamos regresar a la Escritura y retomar qué es el matrimonio. ¿Por qué Dios lo estableció? ¿Cuál es la importancia de ese pacto y ese compromiso marital? Porque vemos que para Dios, cuando hacemos un pacto, ese pacto debe cumplirse. Que no estamos allí, ese no es el momento para declarar posteriormente la tierra sucia. Si nos tomáramos el tiempo con anticipación, y de hecho los padres aquí, todos nosotros hemos errado. Porque hoy a los hijos se les permite casarse con quienes quieran. En la Escritura no es así. No he terminado este tema. Los padres eran quienes estaban dirigiendo, observando con quién iban a entrar sus hijos en casamiento. Hoy los padres de hoy aceptan a quien le traiga en la casa porque eso me la trajo y yo lo acepto porque fue el que él quiere. Y lo tomamos así porque como todos lo hacen, es la regla común, pues está bien. No, no está bien. Estamos mal. Y si habíamos pensado de esa manera en algún momento, la Escritura tiene que hallar cabida en nosotros y hacernos reflexionar. Esdras está diciendo precisamente por eso es que hemos vivido como vivimos. Porque no hemos tomado en serio la palabra de Dios. Porque decimos que la creemos, pero con nuestras acciones mostramos que no. Me pregunto si al leer esto yo hubiese sentido ese mismo dolor. Esdras se arranca el pelo casi. Se rasga sus vestidos cuando llega. No lo podía creer. Decía, qué pueblo insensato. Pero hoy nosotros la tomamos, es que esto, pastor, no lo tome, no estamos tan a pecho, es que es normal. Todos lo hacemos igual y en la iglesia igual nos hemos acostumbrado. Nuestros hijos salen y fornican y luego nos dicen con quién se quieren casar y nosotros no los conocemos, pero está bien, eso ellos tienen el derecho.
Yo sé que ustedes dicen que es el día del Señor, pero el día del Señor para muchos tiene tiempo. Yo voy a parar porque creo que debo parar. Pero les recuerdo que si le molesta que yo predique largo, este día no es suyo. Y este día no es para que usted crea que vino y sacó media hora, 2 horas en la iglesia y que usted pueda hacer con el resto del día lo que usted quiera. Se lo tengo que recordar. Todo lo contrario. Debería estar agradecido de que usted esté en una congregación, que usted está recibiendo palabra de Dios. Si usted está 2 horas escuchando algo que no es palabra de Dios, yo entiendo que tenga razones para a lo mejor incomodarse. Pero aquí abrimos la Biblia y tocamos temas que son importantes porque salen de la Biblia, porque Dios los pone, porque no los evadimos y porque nuestro compromiso no es, yo no tengo un compromiso con usted, mi compromiso es con Dios. Pongo las cartas sobre la mesa para que usted lo entienda. Porque en eso no doy un paso atrás. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y por este día. Cada vez que pienso en este día, Señor, desde la noche antes, y sabes que no estoy hablando por hablar. Una de las primeras cosas que al orar damos gracias es que si nos concedes la vida, podamos levantarnos con una conciencia de que es día de santa convocación. Que podamos tener una buena noche, un tiempo de descanso profundo, para podernos levantar en términos de la carne y de nuestra condición física lo mejor posible, para con alegría podernos reunir. Y en mi caso, para poder disponer, Padre Santo, de toda mi ser y poderte ser fiel y cumplir con lo que tú me has llamado, predicar tu bendita palabra. Te damos gracias por este día, que paramos y nos detenemos y no sabemos lo importante que es detenernos. Vivimos en un mundo donde todo va tan aprisa y llegamos a creernos que tenemos ventajas si corremos más. Y es falso. Hay tiempo para todo en la vida. Y detenernos para pensar, para meditar, para reflexionar, para corregir, para enmendar, entre muchas otras cosas, nunca es tiempo perdido. Porque es posible que vayamos tan a la ligera, comprometiendo nuestras supuestas creencias, nuestras convicciones como cristianos, nuestro estilo de vida, ahogándonos en un mundo que es tan feroz, es tan grande, que es capaz de tragarse a quien quiera. Ayúdanos, oh Dios, a entender que cada día trae su propio afán, su propio mal. Y a considerar tus palabras como estamos leyendo en Deuteronomio 24 y cada vez que lo hacemos en cualquier parte de la Escritura, como asuntos que son muy serios, como situaciones que antemano tú traes a colación para que tengamos conciencia. Hay unos principios, una base de cómo debemos responder. No solo para que nos vaya bien, sino para hacer tu voluntad, pues si no hacemos tu voluntad, no nos va a ir bien. Corrige nuestra mente y nuestros pensamientos. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón donde debe estar. Y en este día no hay mejor lugar que en la reunión de los santos. Todo lo demás puede esperar. Tiene que esperar. Gracias por los elementos del pan y de la copa que pasamos a ingerir, que son el Evangelio otra vez más. Ayúdanos a sentarnos a la mesa, participando de ellos, entendiendo el costo, entendiendo la implicación
entendiendo que ellos hablan no solo de la obra que Jesucristo hizo al redimirnos, sino de cómo también debemos vivir aquellos que le esperamos. Perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, Señor, pues siempre están delante de nosotros. Y te damos gracias una vez más en este día por tu bendita palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.